Saludos, abrazos a todos los padres de esta familia y quiero compartir algo que Dios ha puesto en mi corazón. El tema se llama Padre Irresistible. Sé que el mismo título es un gran desafío y bueno, uno podía decir, wow, ¿de dónde sacó eso y quién es el Padre Irresistible? Creo que hoy en día uno de los grandes desafíos que tenemos es la falta de modelos. Hemos visto en ese momento, estamos viviendo una crisis enorme de la paternidad, una crisis enorme acerca de cómo es ser un padre real. Y quiero tomar una parábola que para todos es conocida, y es la parábola del hijo pródigo, pero yo quiero tomarla básicamente desde el punto de vista de ver el padre, porque creo que uno de los grandes desafíos y retos que tenemos en la sociedad de hoy es realmente el poder aprender a ser padres, pero sin un modelo de referencia, sin un ejemplo a seguir. De hecho, en las parábolas que hay en el capítulo 15 de Lucas, hay allí nos va a dar una base que es el fundamento que quiero dejarles hoy. Y yo creo que el gran asunto de la sociedad de hoy en día es el mal concepto que tienen acerca de Dios. No hay un concepto correcto de Dios como Padre. Y ese fue el asunto en lo que fue el pueblo de Israel. Ellos perdieron el horizonte, ellos realmente perdieron la percepción de quién era Dios y se enredaron. De hecho, en el capítulo 15, versículo 1, mira cómo comienza tres parábolas que hablan exactamente hacia el mismo enfoque. Dice, se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. ¿Quiénes se acercaban a Jesús? Dice, publicanos y pecadores. Qué tremendo que tenía Jesús, cómo hablaba Él, qué era lo que hacía que la gente justo, la gente más necesitada de la sociedad, la gente más separada, la que era más segregada, los pecadores, los publicanos, aquellas personas que de pronto los fariseos, que la clase sacerdotal, que los del templo, que toda la parte religiosa querían, justo ellos eran los que estaban más separados. En cambio a Jesús, para ellos, dice que ellos venían a oírle. Aquí comenzando, solo para hablar y preguntarnos, ¿qué pasa que hoy justo aquellos que están alejados de Dios, los violentos, los perseguidos, aún todo lo que tiene que ver con toda esta ideología de género, no están buscando de Dios? Creo que ha sido la imagen que hemos dado. Y eso fue lo que pasó con los fariseos. Ellos daban una imagen de Dios completamente tergiversada. Y dice, y los fariseos y los escribas murmuraban. Mira el contraste. Jesús era una persona que atraía, que llamaba, era un imán que llamaba a la gente, que atraía, que aquellos que estaban mal, en pecado, estaban desesperados, desesperanzados, estaban aburridos, que estaban en la inmunda, como dicen hoy en día, ellos encontraban en Jesús alguien en donde enjugar sus lágrimas, esperanza en sus palabras, encontraban amor en Él. En cambio, el contraste, los fariseos, dice, y los escribas murmuraban diciendo, este a los pecadores recibe y con ellos come. Esa crítica, que era crítica para los fariseos, precisamente es de lo que quiero hablar. Este es el corazón de Dios y lo he llamado Padre Irresistible, porque en estas tres parábolas Jesús ese fue el propósito de estas tres parábolas. En el capítulo 15 de Lucas, el Señor, a raíz de este comentario, a raíz de esta situación que era tan evidente para Jesús, ver cómo los fariseos habían perdido el propósito, la esencia del Evangelio, que era el corazón amoroso de Dios. Entonces Él con eso en mente dice, entonces, en ese preámbulo del primer versículo dice,
Él le refirió esta parábola diciendo, y aquí nos da 3 parábolas, me voy a parar en la final, pero voy a hacer referencia a las primeras 2. En la oveja perdida nos está hablando de un pastor, de un pastor de ovejas que tenía 100 ovejas y una se perdió. Entonces dice que este pastor tomó, al hacer todo eso, se dejó a las 99, las encerró, las dejó bajo cuidado y se fue tras la que se había perdido. Y eso es lo que el Señor está mostrando, el corazón de Dios. Dios es el amor de Dios va, persigue, es un Dios que persiste por aquel que se ha apartado. La imagen que tenemos de Dios, ¿cuál es? Un Dios castigador. La imagen que daban los fariseos, ¿cuál era? La ley, el castigo, el señalamiento. En cambio, aquí nos está resaltando esa esencia del corazón de Dios, ese anhelo del corazón de Dios de perseguir. Yo quiero decirte, hay alguien que te persigue y es tu Padre Celestial. Y dice Él, ese Padre irresistible, Él no se resiste, Él no es alguien que se detiene, no, Él persiste. Él continuamente nos caza, nos busca, pero con amor, no con juicio, no con señalamiento. Y en esa primera parábola nos resalta precisamente el Padre que está dispuesto a pagar el precio que sea necesario para buscar a la oveja perdida. Me gusta este cuadro que da aquí y dice que Él, ¿qué hombre de vosotros teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas no deja las 99 y en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? O sea, ¿hasta qué? Mire, yo quiero decirte hoy, si tú estás apartado de Dios, si estás separado de Dios, ten en cuenta esto, que el Señor no descansa hasta encontrarte. Y eso es lo que dice aquí. Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros, gozoso. Y al llegar a casa reúne a sus amigos, vecinos, diciéndoles, gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Ese corazón de Dios. Por eso Dios es un Padre irresistible. En esta parábola nos muestra ese corazón perseguidor. Y entonces, aquí luego él recalca y dice, os digo que habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepienta que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. En esta parábola está mostrando a los 99 como los fariseos y la una como aquellos que están apartados, los publicanos, los pecadores. Y allí nos identificamos tú y yo en esa parábola. Ese es el corazón de Dios. Yo creo que hoy en día una de las cosas que vemos en las cárceles, no solamente en las cárceles de menores, las cárceles a nivel general, es esa ausencia de esa figura, de ese padre. Creo que necesitamos nosotros como padres recuperar ese modelo. Hoy en día no tenemos tantos modelos, no tenemos modelos de referencia. Hay algunos, lógicamente. Yo he tenido la fortuna de tener a muchos alrededor mío, Pastor Randy, Pastora Marcela, ver a tantos cerca por todo lo que es la vida cristiana. He podido ver a tantos otros que siempre han sido de modelos. El Pastor Alfonso Mesa, para mí siempre ha sido un referente, su casa. Nunca yo me olvido de los tiempos que pasé aún cuando yo vivía solo aquí. Estoy hablando del Antiguo Testamento, no estoy hablando por allá hace 30 años atrás, pero como ese ejemplo de ellos como familia siempre me inspiró. Y es porque eso es lo que yo quiero hoy dejarte en tu corazón. Primero nosotros tenemos que aprender a conocer a nuestro Padre Celestial. Él es el Padre irresistible. Su misericordia, su compasión. Ahorita al final vamos a mirar algunas de esas características, de esos atributos que hablaba la semana pasada de nuestro Padre de amor, de nuestro Padre Celestial, ese Padre irresistible. Y luego en la segunda parábola, alguien dijo alguna vez jocosamente que en esta parábola, en este capítulo 15 de Lucas, se encuentra todo lo perdido. Se encuentra la oveja perdida, la moneda perdida y el hijo perdido, el hijo pródigo. Pero bueno, si algo se le pierde, búscalo aquí, ¿no? Aquí lo vas a encontrar. Luego la segunda parábola nos dice parábola de la moneda perdida.
Y entonces acá ya hace la referencia, dice, o qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia. Mira lo que está hablando aquí, dice que una mujer recibían para su boda, para su matrimonio, 10 dracmas, sean 10 monedas, y era para ellos de mucho, mucho, mucho precio. Debían conservarlas como una dote, como parte de lo de el rito en la parte matrimonial. Y entonces dice, mire, que esa mujer si pierde eso, está mostrando aquí la diligencia, dice, si pierde una dracma, no enciende la lámpara, barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla. El enfoque aquí está la diligencia para encontrar aquello que se ha perdido. Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo gozados. Aquí está también resaltando ese corazón de Dios de gozarse con buscar aquel que se había perdido. Y luego aquí ya entramos a la parábola, que es la base de lo que quiero compartir, acerca de ese corazón donde está resaltando ese corazón del Padre. Entonces acá nos da la parábola del Hijo Pródigo y comienza, todas las anteriores está hablando de esa búsqueda, de ese perseguir al que está alejado, apartado. Acá ya está hablando como la conclusión de las dos parábolas anteriores y conectando con esta, remarcando cómo comenzó todo. Y Jesús quería mostrar cómo la razón por la cual Jesús tenía esa compasión, ese amor, esa cercanía, es porque Él estaba haciendo lo mismo que aprendió de su Padre. Ese Padre que se despojó de su propio Hijo, que entregó a su propio Hijo. ¿Qué estaba haciendo Jesús? Estaba diciéndole a los fariseos, es que yo lo que estoy haciendo es haciendo lo que hace mi Padre. Yo he venido por lo que se había perdido, estoy buscando la dracma que son ustedes, estoy buscando la oveja que se había perdido. Y entonces aquí termina concluyendo esta tercera parábola, resaltando precisamente ese corazón de Dios, y dice, un hombre tenía 2 hijos. Aquí está recalcando la clase de hijos. El hijo menor, que dijo a su padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Bueno, y aquí comienza, y todos hemos oído de esta parábola, por eso no voy a leerla en profundidad, ya que conocemos cómo este hombre, el hijo menor, le pidió su herencia. Sabemos que en esa cultura el pedir la herencia y mucho más el menor, que le correspondía solo 1/3 de la herencia, al hijo mayor le correspondía 2/3 de la herencia. Entonces este hijo menor, lo que estaba diciéndole en esa cultura, el pedir la herencia antes de tiempo, era desear la muerte, ¿no? Entonces este hombre realmente había sido seducido por la cultura, porque él, al ver, lo primero que hizo con la herencia fue salir, gastarla, malversar eso, gastarla en cosas superfluas, pasiones, todo su desenfreno. Él salió y él tenía un mal concepto de la libertad por libertinaje, y salió e inclusive comienza diciendo que ese fue un lugar apartado. Pero vamos a recalcar hoy no la vida del hijo menor, sino la del padre, porque ya luego aquí encontramos en esta parábola cómo la actitud y el corazón del padre en medio de eso. ¿Qué vemos del corazón del padre en esta parábola? Lo primero, vemos a un padre, yo creo que nos enfoquemos en ver ese corazón del padre. Primero, el padre era un hombre que trabajó, era organizado, diligente, era una persona responsable que hizo herencia para sus hijos aún mucho antes. O sea que vemos a este padre que hace herencia, ese padre que trabaja en pro, ese padre que hace todo está con diligencia, con el trabajo arduo, con sus talentos, construye. Y así como nuestro Padre, uno ve en Génesis, en la creación, vemos también ese corazón de Dios como Padre, ese Dios irresistible, ese Dios que organiza, estructura, ordena el universo, crea, tiene un plan para organizar la casa donde nos había acomodado para que viviéramos,
vemos el corazón de Dios siempre es ese Padre ordenado y que es el modelo. Yo quiero hoy que tú entiendas que nuestro modelo para seguir como padres es nuestro Dios mismo, su amor, su corazón. Y así como el Padre mismo, al crear la tierra, al crear el universo, Él tiene cuidado de nosotros y nos organiza el lugar donde vivir, nos faculta, nos crea su imagen y semejanza y nos da las capacidades para poder crear y generar. Lo primero que vemos acá es que este Padre nos muestra un Padre diligente, un Padre responsable, un Padre que levanta herencia, un Padre que tiene un proyecto de familia y lo lleva a cabo. Lo segundo que vemos aquí es que este Padre es un Padre que es comprensivo y que tiene un sentido de libertad y de valor por su hijo, de tal manera que aunque su hijo estuviera haciendo lo que no era correcto y estuviese ofendiendo su dignidad, ofendiendo al Padre, sin embargo, este Padre tenía un dominio propio, un sentido claro de creer claramente en lo que había, en los valores, en lo que había sembrado en su hijo, de tal manera que este Padre con libertad, porque a veces como padres queremos nosotros controlar la vida de los hijos, nosotros pretendemos muchas veces tener ese control y ese manejo sobre los hijos que quisiéramos aún. Por eso una de las cosas de la cultura latinoamericana es que como padres a veces levantamos a hijos dependientes de nosotros todo el tiempo. Queremos, por la carencia en que vivimos y por todo lo que quizás nosotros no tuvimos, ahora queremos ahorrarles el esfuerzo y dañamos a nuestros hijos. Se levantan como personas exigentes, demandantes. Son personas que creen que el mundo entero está en deuda con ellos. Y nos falta muchas veces enseñarles, ser realmente mayordomos de lo que Dios nos ha dado. Y eso es lo que vemos con este Padre. Este Padre le da al hijo, le da la libertad. Y yo me pregunto, ¿qué pensaría el Padre cuando le estaba entregando esa herencia al hijo? ¿Qué pensaría él? Esto lo construí, lo levanté. ¿Qué pensaría el Padre en esa parábola? ¿Qué estaría él teniendo en su corazón? Sin embargo, vemos a ese Dios que tiene la libertad, que no depende del hijo, que su vida no gira en torno al hijo. El Padre sigue adelante, sigue confiando en el modelo que dio en casa, en los valores, en los principios, lo que enseñó en su hijo. Y aunque no vemos ese Padre que sale corriendo detrás del hijo como en la moneda, la dracma perdida, ni como el pastor que sale corriendo tras de la oveja, que las ovejas de por sí son conocidas como unos animales que son como necios y son testarudos. No, aquí el Padre hacia el Hijo, Él espera con paciencia y Él confía en el Señor y Él confía en la herencia, confía en que tarde o temprano este hombre regresaría y que lo que Él enseñó y lo que Él le dio, este hijo iba a regresar a casa. Mire, yo he trabajado con jóvenes por tantos años y a veces me doy cuenta que muchos de los padres, sobre todo creyentes, tenemos más fe para ver la conversión de los hijos y de los jóvenes de otros que de nuestros propios hijos. Y yo quiero hoy animarte, si siento en mi corazón en ese momento que si aquí hay padres que están luchando con sus hijos, padres que de pronto sienten que han fracasado. Quizás tú como padre que me estás viendo en este día acá, tal vez sientes en tu corazón dolor porque dice, pero pues muy bueno cuando son hijos que caminan, que están caminando en nuestras convicciones, que le sirven al Señor, pero el mío no quiere saber, está apartado, está en malos caminos. Yo te animo, esta parábola también es una parábola de esperanza, de fe en nuestro Padre Celestial. Y también en confiar en lo que tú has sembrado, lo que tú has dado, lo que tú has establecido en el corazón, esas semillas de libertad, esas semillas de fe, esas semillas de amor,
esa compasión y esa misericordia. Entonces confía en eso. Padre, yo les quiero decir hoy, si lo que tú has entregado, lo que tú has soltado, realmente en este momento sientes que de pronto se ha desperdiciado, yo te animo, no, confía en que Dios cumplirá las promesas, las profecías, tus oraciones. Recuerda que las promesas de Dios es para nosotros, para nuestros hijos y para los hijos de nuestros hijos. Yo te animo a que puedas perseverar. Eso es lo que vemos también en el ejemplo de este padre que confía en su Padre Celestial, confía en lo que sembró en el corazón de su hijo. ¿Qué otra cosa vemos en este padre? Vemos un padre que es paciente, un padre que es paciente, un padre que persevera. También vemos a un padre que es perdonador. En medio de todo eso, él está esperando. Mira, me gusta mucho, después de todo esto, y bueno, una de las cosas que vemos que el padre es ese padre perdonador, ese padre que estaba esperando. Yo a veces pienso, mira, acá la parábola dice que, bueno, conocimos todo lo del hijo pródigo, toda su crisis, todo su proceso, y hay que descansar en las manos del Señor en los procesos con los hijos, no desfallecer, confiar. Así como este padre pudo tener paciencia y la confianza, yo te animo hoy también para que tengas la confianza en que verás a tus hijos. Y yo declaro y profetizo sobre ti, sobre tu casa. Padres, hoy yo declaro un avivamiento, un regresar de los hijos a casa. Profetizo en el nombre de Jesús para cada padre de la familia, de la fe, de la iglesia, una unción de restauración, una unción para traer a esos hijos pródigos donde estén, que así como vimos al Señor haciendo una obra invisible para nosotros, no perceptible para nosotros en nuestros ojos, quizás seguimos escuchando las cosas, tal vez nos mandan fotos, tal vez escuchamos, tal vez vemos cosas, pero yo te animo, el justo por la fe vivirá. Recuerda las promesas, mantente firme. Eso es lo que nos muestra este Padre irresistible, de ese amor perseverante que nunca claudicó, que nunca se dio por vencido. Pues todos hemos vivido diferentes situaciones, todos hemos pasado por cosas, y yo les puedo decir desde mi propio corazón, mire, nosotros no podemos desistir por nuestros hijos. Si tú no lo haces, ¿quién lo hará? ¿Quién es el que tiene la responsabilidad para doblar rodilla, para orar, para interceder, para estar arrebatándolos de las garras del infierno? Nosotros. No desmayes. No desmayes en tu oración y en tu guerra por tu hijo. Así como lo hizo este hombre. Su amor fue perseverante. Él permaneció. Pero dos, ten en cuenta que Dios, las promesas que nos ha dado, esas promesas Dios no las va a dejar caer en tierra, y veremos a nuestras generaciones retornar. Y esa es la palabra. Yo siento de parte de Dios una palabra sobre cada familia, sobre cada padre en este día, que Dios va a traer la recompensa. Tarde o temprano tú lo vas a ver a tus hijos caminando, a tus hijos retornando, y no solamente a tus hijos, sino a los hijos de tus hijos retornando a casa. Bueno, entonces acá viene ese corazón perdonador, cómo él está dispuesto. Dije ahora, yo me imagino a ese padre mirando, atisbando, mirando siempre hacia la calle. Me quebranto, pero yo puedo ver ese corazón de Dios por nuestros hijos, por esos hijos que están apartados. Quizás hay varios padres aquí que están quebrantados por sus hijos. Yo quiero animarte hoy de parte de Dios. Dios es un Dios misericordioso. Dios es un Dios clemente. ¿Qué es lo que vemos luego? Vemos en Dios ese corazón. Mira, esta parábola nos muestra el corazón de Dios. Ese amor irresistible. No nos podemos resistir a su amor. Y esto es lo que el Señor hizo con este hijo. Llegó un momento en que este hijo, en esa memoria, en esa imagen, en ese recuerdo de su padre, era ese padre amoroso,
perdonador. Ese hijo nunca dudó. Cuando él recordaba, vino ese recurso, wow, en la casa de mi padre. Él no dijo en la casa del hacendado, en la casa de mi padre. Y él recordó y él dijo, yo estoy seguro que cuando yo me levante y vaya, él estará allí. Y eso es lo que vemos en esta parábola. Ya para ir concluyendo, mira lo que dice cuando él regresa, versículo 20. Y levantándose, vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, aún estando lejos. ¿Qué nos habla esta descripción, este texto tan narrativo? Dice que aún desde lejos nos está mostrando ese corazón de Dios, ese Padre amoroso, ese amor irresistible de Él. El Padre estaba con diligencia cada día, mediodía, al atardecer, estaba mirando, porque Él tenía la esperanza que tarde o temprano su Hijo regresaría. Recibe esta palabra de parte de Dios. Esa palabra la declaro y la profetizo sobre sus casas, sobre sus hijos, sobre sus nietos, sobre sus generaciones. Y dice, y aún estando lejos, él estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Esas son todas las cosas que vemos en este Padre irresistible. Ese Padre misericordioso, ese Padre que tiene ese corazón lleno de amor, es ese amor activo. Dice que fue movido a misericordia y corrió. Me encanta ese texto que dice, y ese padre corrió. Miren, en ese entonces un padre levantarse la bata, por la falda, levantárselo y mostrar su parte del pie, era socialmente era mal visto, socialmente eso no era aceptable, pero a este padre no le importó, que es lo que Jesús nos está mostrando aquí. La lucha de los fariseos con Jesús es porque ellos siempre buscaban, tenían esa figura de Dios es que no podemos contaminarnos las cosas. Ellos se guardaban de contaminarse con las personas, para ellos juntarse con el publicano, con la prostituta, con el que está, aquellos pecadores. Hoy en día para ti y para mí, esos publicanos y pecadores, ¿quiénes serían? Quizás aquellos que han decidido ser de otra orientación sexual. Quizás podemos hablar de los asesinos, quizás podemos hablar de los guerrilleros, de los paramilitares, quizás podemos hablar, aún lo que acaba de pasar ahorita con esta ley que acaban de aprobar también, de aquellos violadores. ¿Cuáles son los fariseos? ¿Cuáles son, los publicanos y pecadores hoy en día? Esa es la clase de corazón de Dios. Mire, Jesús, en lugar de tener este distanciamiento, los fariseos pensaban, no me puedo contaminar acercándome a ellos. Jesús pasó por encima de esa segregación social, de ese distanciamiento que tenían de la sociedad. No, Jesús pasó por encima de esas condiciones sociales. Aún ellos tenían ritos para lavarse las manos y lo criticaban a Jesús porque sus discípulos pasaban por encima de estas reglas. ¿Saben por qué? Porque el Señor sabía que Él vino a buscar lo que se había perdido. Entonces dice que el Padre fue movido a misericordia y corrió. Ten en cuenta que el Padre Celestial está corriendo por tus hijos también. Dice, se echó sobre su cuello y le besó. ¡Wow! ¡Qué cuadro! ¡Qué cuadro! Lo ve, es movido a misericordia. ¡Corre! ¿Sabe por qué tenía que correr? Porque lo que había hecho el hijo menor era una desgracia para la familia y merecía la muerte. Aún sus propios empleados podían perseguirlo y matarlo. Aún si vemos al mismo hermano mayor, esa era su condición. Este no puede volver a casa por lo que hizo. Por eso su padre corrió más rápido que su hijo mayor. Mira, nuestro Padre corre por nuestros hijos. Nuestro Dios es un Dios compasivo, con misericordia, y se echa sobre su cuello y le besa. Tremendo. Y el hijo, bueno, ya sabemos que le dice, Padre, he pecado. Y el padre, entonces, ¿qué hace él? ¿Qué hace él? Él viene y en lugar de señalamiento, en lugar de recriminación, en lugar de haber dicho, ¿vio? Se lo dije. No, ¿qué hace él?
dice, ya vimos todo esto de abrazarle, besarle, y entonces, ¿qué más hace? Dios es un Dios restaurador. Él no está para señalarle al otro, ya tuvo suficiente, consecuencias de sus malas decisiones, consecuencias de las equivocaciones. Él ya había comprobado que no había otro lugar mejor que la casa del Padre, que no había otro lugar más seguro que el corazón de su Padre, que ese amor irresistible del Padre. Y el Hijo dijo, voy a dejar de luchar, voy a dejar de huir, vuelvo al corazón de mi Padre. Y entonces, ¿qué dijo el Padre? Sacad el mejor vestido y vestidle. El Señor es un Dios que restaura, que sana, que nos cobija. Pone un anillo, la restauración de la autoridad nuevamente. Es que el Padre nunca dejó de verlo como su Hijo. El Padre no lo calificó por las decisiones erradas, no lo vio como este hombre que estaba comiendo algarrobas y sucio, ya físicamente quizás deshecho. Cuando lo veías le dolía los ojos verlo en esa condición. No, su Padre nunca cambió la percepción, la visión de su Hijo como un hijo heredero, como un hijo que volvería a casa a ser restaurado. Por eso el Padre lo que hace es ponerle el vestido, calza los pies y entonces dice, traigan el becerro gordo y comamos. Y bueno, todo esto que encontramos, conocemos de la parábola, porque él dice, hagamos fiesta porque mi hijo muerto era y ha regresado. Y entonces empezó a gozarse. Y también hay una parte final de la parábola donde muestran la actitud del hermano mayor, que es el ejemplo de los fariseos, que es el ejemplo de toda la clase de pronto religiosa, de aquellos que yo creo que nosotros como iglesia hoy necesitamos entender este mensaje del corazón de Dios, este mensaje de Dios que nos segrega, que no nos separa. Creo que la iglesia necesitamos acercarnos a aquellos que nunca vendrían a la iglesia. Justo vamos a tener un seminario próximo fin de semana donde el enfoque con los jóvenes y líderes y jóvenes a nivel nacional de nuestra misión, te animo a los jóvenes que nos están escuchando para que se inscriban, con este enfoque de poder entender el corazón de Dios por aquellos que nunca vienen a la iglesia, aquellos que están apartados, aquellos que ni les interesa buscar a Dios. Nosotros como iglesia necesitamos enfocarnos en alcanzar los que están perdidos, aquellos que nunca llegarían a un lugar como estos si no vamos nosotros por ello. Bueno, y al final termina esta parábola y quiero que leamos el versículo 30, la actitud del hermano mayor y la conclusión final de la parábola que hace el padre. Dice, después de que el hijo viene y le dice al padre, pero mira cómo es esto, si yo estaba aquí contigo nunca has hecho una fiesta para mí, y tu hijo malvado que se ha ido, que ha hecho, y él empieza con esa recriminación y ni siquiera disfruta de lo que está disfrutando el padre. Era la fiesta del padre para su hijo, el padre estaba gozoso, pero el hijo no puede hacerlo. Una cosa que ve de este padre es un padre que disfruta las celebraciones, es un padre que aprende a gozarse. A veces como padres necesitamos aprender a ver esta imagen de nuestro Padre Celestial, que Él se deleita, Él disfruta de los alcances, de los logros de sus hijos. Y entonces dice Él en ese señalamiento y todo, en el versículo 31 le dice el Padre al Hijo, después de toda la murmuración y crítica y señalamiento al Padre, ya no al Hijo sino al Padre, y le dice el Padre, Él entonces le dijo a su hijo, tú siempre, hijo, tú siempre has estado conmigo y todas mis cosas son tuyas. Padre, hijo, siempre tú has estado aquí conmigo. Tú siempre has estado y compartido conmigo. Todas mis cosas son tuyas, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Estas parábolas nos muestran el corazón de nuestro Dios, un Dios perseverante en su amor, un Dios de un amor irresistible. Ese es nuestro Padre Celestial. En el Salmo 23 nos habla
de nuestro Padre, habla de Dios como pastor. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor a su nombre. Todo lo que nos habla es mostrando ese corazón amoroso del Señor. Quiero concluir este tiempo animándote, uno, a que podamos ver en nuestro Padre Celestial ese ejemplo de un Padre irresistible. Jesús nos modeló esa clase de relación entre Él y su Padre, esa clase de cercanía. En Juan 17, en la oración final, Él le está hablando al Padre, Padre, y empieza a hablar ese diálogo precioso, donde Él está hablando de esa clase de relación que tenían juntos, esa clase de unidad, cómo el Padre glorifica al Hijo, cómo el Hijo glorifica al Padre, cómo las cosas del Padre son también del Hijo, cómo las cosas del Hijo son para el Padre, y nos muestra esa dinámica de amor que debe existir entre el Padre y el Hijo, que debe existir entre tú y yo con nuestro Padre Celestial, ese modelo que Jesús le trajo a los discípulos y les mostró cómo vivir en una relación íntima, cómo poder ver ese corazón de su Padre, ese corazón irresistible, lleno de amor constante. Jesús le dice a los discípulos, Padre, que así como tú y yo somos uno, que ellos sean uno conmigo y que donde yo esté, también estén ellos. Yo te animo hoy para que, si de pronto hay algo en tu corazón donde tú sientes que como padre quizás has fracasado, quizás tus hijos han tenido una actitud de señalamiento, te has sentido recriminado, condenado. Mira, yo quiero hoy animarte, así como ese modelo que vimos hoy, yo quiero animarte para que tú sueltes todo fracaso, entrega todo fracaso, entrega toda frustración. Vea a los brazos del Padre Celestial. Reconoce tus faltas, reconoce quizás en tu hombría, quizás has faltado, no has sido el líder de la casa, no has sido el líder del hogar. La mejor manera de ser un padre irresistible es ser un esposo irresistible. Amar a tu esposa de tal manera que los hijos puedan ver en ese amor realmente a un ejemplo para seguir y caminar. Entrega todo fracaso, toda frustración. Yo siento hablarle a los padres en este día, aquellos que de pronto sienten por alguna razón que quizás se han equivocado, que han sido tantos los errores que ya no pueden enmendar. Quizás hay muchos hijos que se han ido de casa, o quizás algunos han tomado decisiones equivocadas y se han alejado. Yo quiero que tú entregues hoy tu frustración, que tú entregues allí donde estás, quizás en tu casa estás con tus hijos. Entrega ahora esa frustración, arrepiéntete tal vez por las equivocaciones y dile, Señor, yo quiero seguir tus pisadas, yo quiero caminar y ser ese Padre irresistible como tú. Oremos juntos y vamos a declarar esto juntos ahora delante del Señor. Di conmigo, amado Padre, hoy te doy gracias porque una vez más veo tus brazos abiertos de perdón. Me arrepiento, Señor. También porque yo he sido un hijo pródigo, porque me he apartado, he tenido una mala imagen de ti. Hoy, Señor, vuelvo a tus brazos. Yo siento que algunos hombres están volviendo a los brazos del Padre Celestial. Algunos hombres que se han equivocado, han tomado decisiones equivocadas, están regresando en este momento quizás a sus hijos, a su propia esposa. Yo te animo, si tú has abandonado tus hijos, tu hogar, a tu esposa, es tiempo de restauración, es tiempo de levantar y edificar ese hogar. Este país no va a ser restaurado a menos que nosotros nos encarguemos de restaurar el corazón de nuestros hijos. La palabra dice en Malaquías que el Señor volverá, el Señor hará volver el corazón de los padres hacia los hijos primero, y luego el corazón de los hijos volverá, responderá a esa restauración. Padres, vuelve ahora. Dile al Señor, Dios, vuelve mi corazón hacia mis hijos. Ahora mismo, Señor, me arrepiento por haberlos abandonado. Me arrepiento por cada palabra
Me arrepiento por cada palabra necia, me arrepiento por la violencia, por el abuso, me arrepiento, Señor, por el señalamiento, me arrepiento, Señor, por cada vez que llegué tal vez borracho a maltratar a la madre de mis hijos, a maltratarlos a ellos. Me arrepiento. Ahora, Señor, confieso mi pecado, Señor, por haber dañado el corazón de mis hijos. Pero hoy en el nombre de Jesús me levanto, en el nombre de Jesús. Así como el Padre, Señor, por digo, hoy me levanto, Señor, siguiendo tus pisadas. Gracias, oh Dios amado, por darme de tu amor, por enseñarme a ser, Señor, como tú. Tú eres mi modelo de referencia. Gracias porque yo primero soy un hijo para poder aprender a ser un buen padre, Señor. Gracias por bendecirme. Gracias por tocar la vida de mis hijos donde estén, Señor. Ahora te pido en el nombre de Jesús, Señor, que seas tú tocando la vida de esos hijos donde están, esos hijos pródigos. Les hablo restauración, les hablo salvación. Espíritu Santo, convence de pecado, de justicia y de juicio, y trae, Señor, a casa a esos hijos en el nombre de Jesús. Trae el corazón de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Siento de parte de Dios que Dios dice que va a traer una restauración, una sanidad. Y vamos a estar de fiesta, así como en esta parábola, vamos a estar de fiesta por aquellos hijos pródigos que están regresando a casa, que están siendo restaurados, en el nombre de Jesús. Amén. Amada familia de la fe, un abrazo, bendiciones. Declaramos que veremos fruto de esta unción restauradora, esta unción de la restauración de la imagen del Padre irresistible y también de la respuesta de los hijos a los padres. Amada familia, feliz Día del Padre, que disfruten en casa, en familia, y nos vemos pronto. Bendiciones. No, pues feliz Día del Padre, y hoy quiero hablar por mi papá y por los papás. Pues Dios, bendigo a todos los padres del mundo y al mío. Gracias porque podemos tener una familia. Gracias por todo lo que nos das. Gracias porque podemos celebrar este Día del Padre junto a un padre, pues los que pueden. Y pues gracias por todas las bendiciones que nos da un padre. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, les queremos desear un feliz Día del Padre y me gustaría orar por el mío. Entonces, Dios, te queremos dar gracias por esta bendición, Señor. Gracias porque eres tú siempre guiándonos, Señor, cuidando nuestros pasos. Señor, te pido que seamos nosotros, tus hijos, regresando a ti, Señor. Padre, te bendigo, te doy gracias por los esfuerzos, porque yo sé que no es fácil sostener a una familia, Señor. Y más cuando también estás en el negocio del reino. Señor, te quiero dar gracias a todos los padres, Señor, a todos los hijos, que volvamos a nuestra casa. Señor, que seamos conscientes de que tú nos estás esperando. Señor, te queremos dar gracias. Te pedimos también perdón. Y amén.